La insurgencia del 1 de enero de 1958 nace a mediados del año anterior con la formación de las primeras células subversivas frente al régimen del general Marcos Pérez Jiménez. En el ejército aparece un primer grupo comandado por el capitán Juan Tineo Arismendi. El otro grupo lo comanda el teniente coronel Hugo Trejo. En la aviación, los oficiales descontentos están encabezados por el mayor Martín Parada. Cada grupo conspira independientemente, pero el plebiscito del 15 de diciembre exacerba los ánimos y moviliza las diferentes conspiraciones. Finalizando el año 1957, se unen los grupos del ejército bajo el liderazgo del oficial de mayor graduación, el teniente coronel Hugo Trejo. El 27 de diciembre se realiza el primer encuentro entre la aviación y el ejército. Allí se decide la reunión Trejo-Castro León, máxima autoridad de la aviación, y la decisión de insurgir en caso de ser detenido alguno de los integrantes de la conspiración. El 31 de diciembre, el gobierno empieza a detener a una serie de oficiales comprometidos. La conspiración ha sido descubierta. Esta es la narración de aquellos hechos. Ahora, los protagonistas cuentan la historia. Para el año de 1957 era yo general, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. En diciembre se supo de que habían unos oficiales complotando, entre los cuales se mencionaba al entonces coronel Castro León, quien desempeñaba las funciones de jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y a un Hugo. Y como el Hugo más importante que había en las altas escalas militares era el general Hugo Fuentes, que era comandante del ejército, supusimos que era él. En diciembre 31, en la mañana se mandaron a estos dos oficiales arrestados a su casa provisionalmente. El Hugo, que suponíamos que era Hugo Fuentes, resultó posteriormente que era el teniente coronel Hugo Trejo. Venezuela es un país de rumores, rumores que se concretan en noticias, y noticias que terminan en información. El 31 de diciembre empieza con rumores acerca de los presos que está haciendo el gobierno, pero ya el capitán Cándido Pérez Méndez transforma los rumores en noticias y me dice que hay varios presos, entre los cuales está el general Hugo Fuentes. La emergencia se ha presentado. Comprendo que hay que tomar medidas. Ese día tengo dos entrevistas muy importantes. Una con el mayor José Primitivo Godoy, jefe del Grupo Artillería Antiaérea, para concretar su participación en el alzamiento. La otra con el coronel Jesús María Castro León. Primero, debo dar los pasos fundamentales para enfrentar la emergencia. Mando a mi cuñado Mario Mogollón a Maracay a recomendar en las personas de los capitanes Luis Enrique Sucre y Luis Alberto Peña tranquilidad y que no se dejen desbordar por las noticias, que vamos a tomar medidas. Y me dispongo a cumplir con la programación de entrevistarme con el mayor José Primitivo Godoy. Esa entrevista la realizo con Pérez Méndez y José Primitivo Godoy. En dicha entrevista se concreta que el grupo de artillería antiaérea arriba nos va a acompañar en insurgencia. Casi hace el juramento de ley el mayor José Primitivo Godoy. Inmediatamente salgo para el cine El Pinar. Ahí vamos a encontrarnos me voy a encontrar con Castro León. Yo llego un poco vestido a lo portugués, anteojos oscuros, en manga de camisa, sin dar demostraciones de nerviosismo, cuando veo que se para un automóvil militar y se baja de él Jesús María Castro León. Viene en uniforme 3A, el uniforme con el cual se presenta el militar ante sus superiores.
y le digo, mirando los avisos del cine, ¿cómo vienes de uniforme? Y me contesta, no te preocupes porque yo estoy preso. Vengo a mi casa a buscar ropa, el cepillo de dientes y los enseres más necesarios y me voy a entregar en el Ministerio de la Defensa. Yo trato de convencerle que se vaya a Maracay, que él asuma la jefatura en Maracay, que yo le respondo por Caracas, pero en su María no me hace caso. Él sigue su camino y yo voy al mío. Voy a tratar de tomar medidas. Efectivamente, me traslado a mi pequeño cuartel, a mi pequeño comando, en la casa de mi madre política. Ahí empiezan a regresar oficiales. Zuluaga Arocha, Cándido Pérez Méndez, Luis Alberto Peña, Emiliano Peña, que ya viene de Maracay con el anuncio que le he mandado con mi cuñado Mario Mogollón, Mario Fajardo Lobato, y empezamos a tejer la posibilidad de hacer preso a Pérez Jiménez en su casa esa noche. Era la noche del 31 de diciembre y había que planificar esa posibilidad. Efectivamente, a eso de las 4:30 de la tarde del día 31 de enero de 1957, se presentó esta casa, que era mi casa de habitación, a mi hermano Mario Mogollón, con la noticia de Trejo de que habían varios detenidos en Caracas y que había que empezar el movimiento. Él vino a buscar a Luis Enrique Sucre y a Luis Alberto Peña, que eran capitanes, el uno de la artillería y el otro de la Escuela de Tropa de Transportes, pero los dos estaban en Caracas en diligencia relacionada también con el movimiento. Entonces, en vista de que no podíamos localizar a Peña ni a Sucre, de aquí salimos para la casa del mayor Luis Evencio Carrillo, que era el primer comandante del batallón de paracaidistas, primer comprometido, y lo consigo en la esquina, que está conversando con el mayor Arabia, que era del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que le está poniendo el conocimiento de que está detenido el general Castro León, que está detenido el general Hugo Fuentes y que hay varios oficiales de la Comandancia General del Ejército detenidos y que Pérez Jiménez está en conocimiento de que hay algo que está flotando en el aire. Con esta noticia que tiene de Arabia y con la noticia que le trae mi hermano de Trejo, empezamos a analizar la situación e inmediatamente resolvimos, y recuerdo una frase que me dijo Carrillo: Mogollón, tenemos que empezar el movimiento con lo que tengamos porque esto es una cadenita. Aquí vamos a empezar a caer unos y otros. Cuando regresé de mi entrevista con Jesús María Castro León, bajo el impacto de su prisión, de su negativa a enfrentarse y asumir el comando de Maracay, me dediqué a esperar a los oficiales que había empezado a convocar en la casa de mi madre política. Así fueron llegando Luis Alberto Peña, Luis Enrique Sucre, Mario Fajardo Lobato, Zuluaga Arocha, Juan Tineo, y empezamos a tejer la posibilidad de actuar en Caracas ese mismo día. Hay dos posibilidades: hacer preso a Pérez Jiménez durante la recepción en el Palacio de Miraflores o hacerlo preso en su casa. Desechamos la primera porque en Miraflores recibía el presidente Pérez Jiménez la visita de todos los diplomáticos y podía pasar algún inconveniente grave que después sería difícil superar. Por lo tanto, concretamos la posibilidad de hacer preso a Pérez Jiménez en su casa, a donde iba a estar reunido con los más inmediatos y más leales comilitones. Es ahí donde nosotros contábamos con Antonio Zuluaga Arocha, que viviendo cerca de su madre, vivía cerca de Pérez Jiménez, nos iba a hacer un croquis de toda la zona, y con el concurso del Grupo de Artillería Antiaérea, las unidades de transporte que iban a estar a cargo de cualquiera de los otros oficiales, y muy especialmente el Grupo Antiaéreo Arriba. Cuando José Primitivo Godoy le participa al mayor Gilmón Báez que ya no nos va a acompañar, el plan se viene abajo, la situación es angustiosa, porque realmente, aparte de las unidades mal armadas y escuadras del Urdaneta, no contamos con fuerza suficiente para una empresa de tal naturaleza. Por lo tanto, nos decidimos a seguir tejiendo posibilidades, a seguir superando angustias, para ver en cómo se concretaba la participación de la unidad de Caracas. A las 2 de la tarde nos encontramos reunidos en la casa de Luis Evencio Carrillo, los comandantes de la insurgencia en Maracay, analizando la situación que se presentaba
y allí se resolvió designar al mayor Emiliano Peña Peña para que se trasladara a Caracas a tomar contacto con Hugo Trejo para informarle que estábamos en conocimiento de las detenciones que habían hecho en Caracas y que por lo tanto consideramos que habría que tomar acciones de inmediato para evitar que el movimiento fracasara. Era necesario insurgir ya. En Maracay se decide insurgir el 1 de enero. Esta decisión la tomó el coronel Carrillo. No hay que quitarle mérito porque fue su decisión, aun cuando respaldada por los oficiales del batallón de paracaidistas y del cuartel Páez. El mayor Edgar Suárez, entre 6 y 7 de la mañana, sobrevoló Caracas en una redacción para avisar a los comprometidos en los cuarteles de Caracas y a los comprometidos civiles de que el alzamiento se haya producido y que debían respaldarlo. Aquellas decisiones fueron tomadas en una reunión del cuartel Sucre, reunión que comenzó aproximadamente a las 10 de la noche y que se prolonga a casi medianoche del 31 de diciembre. No pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo, de inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Una vez finalizada la reunión del cuartel Sucre, el teniente Felipe Testamar Hernández y yo nos fuimos al cuartel Páez. Allí nos estaban esperando con gran ansiedad todos los oficiales comprometidos y nos inquirían sobre el resultado de la reunión que se acaba de celebrar en el cuartel Sucre. Les explicamos de que se había convenido que la insurgencia sería a las 6 de la mañana, que un avión de las Fuerzas Aéreas nuestras volaría sobre Caracas y volaría la ciudad de Maracay y esa sería la señal para dar inicio al movimiento. Pero fue imposible disuadirlos de que esperásemos hasta las 6 de la mañana, por cuanto la emoción era tan grande que nos vimos obligados a esa misma hora tomar el cuartel. Una vez nos desplazamos, Testamar y yo, le mandamos a levantar a la tropa, algunos ya se encontraban durmiendo por la hora, los armamos, les repartimos munición extra, los hicimos formar en el patio principal y los arengamos. A mí me tocó, como comandante de la compañía de transporte, y también por ser el oficial de más jerarquía, explicarles a la tropa de qué se trataba el movimiento. Por supuesto que esto fue para mí el movimiento más emocionante, más trascendental y más, yo diría, más dramático de mi vida. Porque convencido estaba de que hasta ese momento ningún oficial de las Fuerzas Armadas le había hablado a la tropa sobre insurgir contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y efectivamente pues me correspondió hacerle un recuento bastante apretado sobre la situación que vivía el país, sobre la corrupción que existía, sobre la conclusión, la violación de los derechos humanos, la violación a la Constitución Nacional, y que era necesario acabar pues con ese régimen dictatorial. Yo les hablaba también a nombre de la juventud militar, y yo les hablé también de que el alto mando militar se encontraba completamente corrompido y que nosotros lo reemplazaríamos con ideas claras, ideas patrióticas. A todo esto, pues, pensaba yo que si en ese momento la tropa no me respondía favorablemente, mi carrera había terminado y mi seguridad personal lo más seguro. Pero me vuelve el alma al cuerpo, al terminar yo mis palabras de arenga a la tropa, estalla en aplausos y vivas a Venezuela y vivas a la Fuerza Armada. Esto se sucede aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. Y una vez sucedió estos acontecimientos, nos trasladamos a llamar a Trejo y le dijimos pues de que ya, en clave por supuesto, de que ya el movimiento había comenzado. Aquella madrugada nadie durmió en Maracay. Los cuarteles Sucre, Páez y Bolívar estaban alzados contra el gobierno. Es que toda Maracay estaba alzada contra el gobierno, a excepción del cuartel El Rincón y el Blindado.
Amanecía el 1 de enero de 1958 y un avión, pilotado por el mayor Edgar Suárez Mier y Terán, salía de Maracay con noticias para todo el país. Era el principio del final de toda una etapa de gobierno. El 1 de enero de 1958, estando en mi apartamento, sentía bastante temprano, posiblemente a las 6 o antes de las 6, el pasaje de unos aviones que a mi entender, y por la misma ruta que iban, no podían ser comerciales, sino más bien parecían aviones de guerra, posiblemente bombardeo o caza. Pocos minutos después, mi chofer llegó al apartamento para avisarme de que había una llamada urgente de Miraflores de parte del general Pérez Jiménez que me debía trasladar allá al palacio. Efectivamente, poco más tarde me trasladé allá, fui recibido por el presidente de la República, estaba el general Macei Carta, estaba el coronel Pulido, estaba el jefe del Estado Mayor, habían varios oficiales. El general, después de saludarme, me preguntó en qué condiciones estaba mi unidad. Y le dije que en orden de disciplina, moral y efectividad era extraordinaria. Inmediatamente me dijo si estaba en condiciones de cumplir una misión, porque la situación estaba un poco difícil, o bastante difícil en Maracay, que se había alzado la plaza. Y me había tomado la unidad, había escogido mi unidad para lanzar un ataque sobre Maracay. El mayor Martín Parada se encontraba pasando las vacaciones navideñas en Caracas, hospedado en el Círculo Militar. Allí recibe la llamada del edecán del presidente, en cuyo nombre le ordena ir a Maracay para convencer a sus compañeros, ignorando su liderazgo dentro de la insurgencia. Bueno, al llegar a Maracay, paso al comando de la base a enterarme de la situación. Me encuentro con que el cuartel Páez, el cuartel suplementa a los paracaidistas y la base de Boca del Río están alzadas. Pero el rincón, que es donde está el parque, el Parque Nacional Ovira, el batallón blindado, que tenía el mejor batallón de tanques de Venezuela para esa época, están con el gobierno. Y en Palo Negro hay una situación un poco difícil porque el comandante de la base y el comandante del Escuadrón 35, el comandante Delgado Ontivero, no estaba muy decidido a plegarse al movimiento. Creo que le había sido edecán de la Junta anteriormente. El mayor Néstor Rodríguez, a quien llamé por teléfono, me explicó la situación y me dijo que habría que proceder drásticamente con Delgado, hacerlo preso, no sé qué actitud tomar. Yo hablé con Delgado y lo convencí de la necesidad de que habláramos. Mandé un helicóptero a la base del Libertador y traje a Delgado Ontiveros a Boca del Río para que habláramos de esta situación. El comandante Delgado aceptó y regresó a la base a preparar los aviones para las posibles incursiones que hicieran sobre Caracas. Al mismo tiempo llamé al cuartel donde estaba alojado el batallón Bermúdez, el batallón de blindado, y hablé con el comandante, que estaba encargado del mayor Hermes Salas. Hermes Salas me dijo que era imposible, que le daría al gobierno y que no estaba con nosotros. Ante esta situación le dije que lo llamaría más tarde. Llamé a Palo Negro, pedí que volaran unos Canberra, mandé unos F-25 a que sobrevolaran el cuartel a diferentes alturas. Y llamé de nuevo a Hermes, le dije: Hermes, lamento mucho, pero si no estás con nosotros me vas a obligar a que bombardees el cuartel. Yo sabía que en ese cuartel había oficiales comprometidos. Ante esta situación, el mayor Hermes Salas decidió plegarse al movimiento. Los insurgentes de Maracay demostraron
los complotados de aquí, de que estaban ya en acciones subversivas, mandando sobrevolar un avión a las 6 de la mañana a Caracas. Posteriormente, otros aviones ametrallaron Miraflores, donde hubo muerto un portero y heridos 4 policías. Esos mismos aviones dejaron caer algunas bombas alrededor de la seguridad nacional en el Conde. Dada la situación, se pareció conveniente que las autoridades, sobre todo el presidente, pasaran al Palacio Blanco, a los sótanos del Palacio Blanco, donde era mejor, todavía mayor seguridad. General, ¿y usted como jefe del comando militar, qué acciones decide tomar? Las acciones inmediatas para repeler la agresión de los insurrectos en Maracay fue constituir 3 columnas, una que vendría desde Valencia, otra iría a Maracay desde San Juan de los Morros y una tercera desde aquí de Caracas. Por cierto que esa tercera columna sería reforzado por una unidad especial de tanques y cañones que se estaba constituyendo en el cuartel general Urdaneta. Esa unidad fue tomada por Hugo Trejo. Escondido en un apartamento de Casalta, debajo de un apartamento en el cual vivía uno de los hombres más temidos de la seguridad nacional, llamado El Gavilán, sin mayor comunicación con el exterior, solo las noticias que Sánchez Bellorín constantemente me traía de lo que pasaba en el Urdaneta, que no pasaba nada, porque las circunstancias variaban poco, y lo que pasaba en Miraflores, donde el dictador cada vez más reunía mayor capacidad defensiva para hacernos frente. ¿Con qué contábamos nosotros? La deserción del grupo de artillería Rivas había dejado las fuerzas nuestras solamente en poder de las menguadas unidades del Urdaneta. Atacar Miraflores con esas fuerzas, no el número, era la incapacidad de combatir, sin municiones para los fusiles, sin municiones para los cañones, sin municiones para los tanques. No se trataba de hacer un gesto de Quijote, se trataba de buscarle un éxito definitivo a nuestro movimiento. Brindarle un triunfo militar a Pérez Jiménez hubiera sido consignar su capacidad de dirigente militar, y ahora los que están viviendo esta etapa democrática estarían viendo pasearse su figura triunfante, ¿verdad?, por todas las calles de Caracas. Fue por eso que entre angustia y angustia, con la capacidad que da la desesperación de quien tiene que buscar una salida a un problema, le pedí a Sánchez Bellorín que me trajera un plano de toda la zona entre Caracas y Maracay. Y ahí surgió la idea de ocupar los Teques. No era la idea de un improvisado, era una idea estratégica, cerrar la puerta de Caracas a la posible unión de fuerzas que pudieran combatir las fuerzas de Maracay. Así, entre taza de café y taza de café, con el levantaánimos con que me alimentaba la dueña de la casa, vi llegar el atardecer y con ello llegó a mi lado el mayor Trujillo Echeverría y el capitán Manuel Salvador Becerra. Fueron ellos los 2 primeros que conocieron mi idea. A ellos expliqué las razones por las cuales no teníamos más salida que ocupar los Teques, garantizar la seguridad de Maracay y tratar de restituir al movimiento toda la fuerza de que era capaz de obtener a través de las unidades de Maracay. Después de las 12 del día, en el cuartel Páez, y creo que en las otras instalaciones militares que estaban sublevadas, se empezó a sentir la carestía de la munición que debía venir del Arsenal Nacional, que en ese momento estaba al mando del capitán don Cipriano Mota. Yo no puedo decir a qué hora los capitanes Sucre, Zuluaga y Peña me comisionaron para que me trasladara al cuartel, al Arsenal de Maracay, a conferenciar con el capitán Mota, quien era un gran amigo. El Arsenal Nacional, al mando del capitán Cipriano Mota, se plegó nuevamente al movimiento a eso de las 4 de la tarde. Entonces yo regreso al cuartel Páez. En el cuartel Páez
se empiezan a recibir noticias por el correo de las brujas de que avanzan columnas sobre Maracay. Se nos presentaba la gran dificultad de que teníamos tanques, teníamos artillería, pero carecíamos de lo más esencial para el combate, que era la infantería. Entonces al grupo de oficiales se nos ocurrió la idea de reclutar reservistas en la guarnición de Maracay. No teníamos ningún medio de difusión, es decir, de llamar a los reservistas. En ese momento de angustia que estábamos viviendo en el cuartel Páez, pasa frente a las puertas del cuartel una camioneta que distribuía la cerveza Polar. Se nos ocurrió llamar, reclutar al chofer de la camioneta, el cual se presentó e inmediatamente vimos que tenía síntomas de alcohol, de todo lo tomado en la Nochebuena de Año Nuevo. Rápidamente nosotros le redactamos unas cuñas para que este señor las dijera por su altoparlante. Las cuñas decían, reservistas del Estado de Aragua, únete a los oficiales jóvenes en esta gran empresa del derrocamiento del general Pérez Jiménez. Le hicimos varias cuñas, cada oficial redactaba una o dos y se las entregamos al chofer de la camioneta, quien con una diligencia muy especial empezó a difundir su proclama en toda la guarnición de Maracay. Bueno, las tropas, pero tengo que contarles que cuando él leía la proclama, el pie de cada proclama, él decía, señores, y tomen cerveza Polar. O sea que el hombre estaba medio embriagado, el hombre estaba con la sublevación, pero él no perdía el sentido de lo que él estaba haciendo en todo el día, ¿no? Bueno, parece mentira, pero como por obra de magia, el cuartel Páez en pocos momentos, en pocos minutos, se empezó a llenar de reservistas. Y entonces había el sargento Méndez, Sucre, yo, bueno, se abrió la puerta del parque y se empezaron a distribuir las armas. Pero no era una cosa así que queríamos gente de la calle, sino que queríamos reservistas que nos pudieran ser útiles a nosotros. Y se le pedía a cada elemento la baja. Cuando se presenta un viejo, un anciano, y yo le pregunto, ¿dónde están sus papeles? Y el viejo me contesta bastante airado, capitán, yo no tengo documentos, yo no he servido, pero tengo un hijo preso en Guasina y tengo que pelear para conseguir su libertad. Está oscureciendo y a esa hora vuela el último avión. Cuando pasa frente al cuartel, mueve las alas como en señal, como llamándonos la atención. ¿Qué pasa? Que hemos pasado todo el día volando y usted no ha respondido. En ese momento le digo yo al mayor Gilmon Báez, que es el que está dirigiendo el grupo de conspiradores entre el batallón blindado, mi mayor, tenemos que alzarnos así fracasemos. Entonces reúno a mis oficiales, yo reúno a sus oficiales, que yo reúno los míos y vamos a ordenar que cada quien proceda a hacer preso que le corresponde. Él, como él que dirige el movimiento entre el batallón blindado, hace preso al teniente coronel José Antonio Buenaño, que es el comandante del batallón blindado. Y yo, como soy quien dirijo el movimiento entre el grupo Artillería de Ayacucho, hago preso al coronel Tulio Salgado Ayala. Los demás oficiales están orientados, uno o dos, para hacer preso cualquier otro oficial que ya señalado. En eso se hicieron presos más o menos entre 13 a 15 oficiales y unos 2 civiles. En ese momento, pues, que ya hemos tomado el cuartel y están hechos presos los oficiales, el señor Sánchez de Orín, que pasa por el frente, recibe pues la notificación que le avise al coronel Trejo que entre al cuartel, que ya ha sido tomado el cuartel. Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando llegó Sánchez de Orín. Es difícil concretar estos momentos.
Es difícil expresar la emoción que sentí. La frase de Sánchez Bellorín es toda una revelación. Simplemente me dijo, comandante, le llegó la hora. Había llegado la hora de la verdad. Había llegado la hora de demostrar que no estábamos en un juego. Estábamos realmente frente a la solución de los problemas de Venezuela. Junto con Sánchez Bellorín, con Manuel Salvador Becerra y Trujillo Echeverría nos dirigimos al cuartel Urdaneta. Detuvimos el carro a unos 50 metros del cuartel. Todo estaba oscuro y silencioso. La oscuridad realmente era impresionante. Sánchez Bellorín bajó y se fue a avisar a los oficiales que yo me encontraba ahí. De pronto veo perfilar dos siluetas. Una caminando a lo tejano, Evelio Gil Mumbaez. La otra, erguida, era el capitán Juan Tineo. Me saludaron y me dijeron, mi comandante, el cuartel es nuestro. En ese momento sentí yo la emoción que siente el hombre cuando se da cuenta que empieza a triunfar, que empieza a concretar su lucha, que empieza a demostrar que no estaba en una tarea vana. Por lo tanto me dirigí al cuartel y ahí recibí los primeros honores de jefe del movimiento. Aunque la hora no era acostumbrada, a las 7 de la noche, el comandante de la Guardia de Prevención mandó armas al hombro y mandó a presentar armas. No sé lo que sentí, pero en ese momento me sentí el dueño del universo. Me dirigí al patio porque la tropa estaba formada. Juan era de la opinión de salir inmediatamente para Los Teques. Les expliqué el plan en forma exhaustiva, en forma muy clara. Todos estuvieron de acuerdo con él. Por eso yo digo que el plan no se realizó porque yo lo quise. Yo fui el que ideó el plan, pero todos mis compañeros estuvieron de acuerdo que era el único camino. Me dirigí y arengué a la tropa. Me parece ver a este soldado nuestro tan sencillo pero tan alegre, alegre en cualquier momento. Y le dije, yo los invito a ceñirse los laureles del que triunfa por la patria o con la palma del martirio de los que mueren por ella. Me contestaron con viva Venezuela. Y algunos quisieron hasta disparar sus armas. Después en silencio empezamos a abandonar el cuartel Urdaneta. Había empezado nuestro enfrentamiento serio contra la dictadura. El cuartel Urdaneta había cumplido con su palabra. El presidente Pérez Jiménez y el alto mando militar nos encontrábamos en el Palacio Blanco cuando supimos la noticia de que la unidad fuertemente municionada del cuartel Urdaneta había sido tomada por el teniente coronel Hugo Trejo. Inmediatamente yo colegí que él se iba a dirigir a Miraflores, por lo cual yo tomé el teléfono, marqué el número de la casa del presidente y le dije a mi mujer, Herminia, dile a Flor que procure asilarse en una embajada porque si sucede lo que yo preveo, estamos perdidos. Y les digo a ustedes que estábamos perdidos por lo siguiente, porque esa unidad, si rodea Miraflores, nos cortan el agua y nos cortan la luz, aunque allá había fuerza de emergencia, era suficiente para desconectarnos de todo el país y nosotros no podíamos tener desde ese sitio ninguna acción ofensiva sobre esa unidad tan fuertemente armada como estaba. Felizmente, pues, para la situación aquella, el señor teniente coronel Trejo se fue hacia Los Teques. Yo me encontraba en mi puesto de comando del cuartel PAE cuando recibo una llamada del teniente Martín Guillermo Zanoja Medina. A teniente Zanoja yo lo había enviado desde temprano a la encrucijada con el objeto de que se constituyera allí una pequeña avanzada para evitar una sorpresa, un ataque por sorpresa proveniente de San Juan de los Morros o de Caracas especialmente. Zanoja me llama muy alarmado diciéndome de que está recibiendo fuego de mortero del batallón Bolívar. Es decir, el batallón de Pérez Jiménez que venía de Caracas. Que venía de Caracas a combatir pues a la insurrección de Maracay. Le digo que no se ponga nervioso, que se aguante, que yo vi personalmente ya al efecto, ya yo tenía unas unidades listas, preparadas para estas emergencias. Antes de salir hacia la encrucijada, llamo al mayor Carrillo y le comunico esta novedad. De todas maneras, tomo un jeep y me desplazo hacia el cuartel Sucre
como digo yo, media hora de diferencia. Cuando llego al cuartel Sucre me encuentro con la situación de que viene saliendo el mayor Luis Aviso Carrillo, Emiliano Peña, Enio Ortiz Cordero. Se han cambiado los uniformes, me llama la atención de que se han cambiado los uniformes de camuflaje, los uniformes de combate propios de los paracaidistas por el traje beige. Entonces me dice que yo, por cierto, que yo no le digo a qué se debe ese cambio, sino me extrañó. Y él me dice que va hacia la Cabrera porque se está infiltrando el batallón Carabobo, que viene procedente de Valencia a combatir la insurrección. Yo le digo, precisamente, el batallón Bolívar parece que ya nos está atacando en la encrucijada. O sea que supuestamente ustedes estaban siendo atacados por dos frentes. Por dos frentes, supuestamente. Según estas noticias. Según sí, exactamente. Entonces nos deseamos suerte, nos abrazamos y cada quien coge pues para su sitio de combate. Yo me desplazo hacia la encrucijada. A toda esta iba el teniente Testamar montado en un tanque, desplazándose hacia la encrucijada, y allí pues durante todo el recorrido es objeto de aclamaciones y muestras digamos de estímulo para las Fuerzas Armadas por el movimiento que estamos realizando. Eso desde luego que nos estimulaba mucho. Al llegar a la encrucijada nos damos cuenta de que ha sido todo una falsa alarma. Estamos reunidos en el cuartel de paracaidistas Carrillo, creo que Emiliano Peña y yo. En ese momento llaman a Carrillo por teléfono. Después de la conversación él cuelga y nos dice: estamos rodeados, Caracas no se ha plegado, ¿qué hacemos? Una conspiración abortada 6 días antes de estallar. Un país, Venezuela, estaba celebrando una de sus fiestas más importantes, la de fin de año y principios del año 1958. A continuación, en la madrugada del 1 de enero de 1958, se alza la aviación en Maracay, se alza todo Maracay, excepto el rincón y el blindado. El ametrallamiento Miraflores, las bombas que caen en el Conde, y un presidente que por primera vez el país encuentra inseguro. En aquella cadena de televisión, en la cual Marcos Pérez Jiménez anuncia a todo el país el alzamiento de Maracay, por primera vez Venezuela ve a un presidente que decía estar apoyado por el ejército y que al parecer no todo el ejército está con él. Los sublevados de Maracay están dando ya manifestaciones de desorden. No existe un comando unificado capaz de orientar cabalmente su acción. Las unidades aéreas que han actuado sobre la capital de la República lo han hecho en forma desordenada e ineficaz. Uno de estos aviones a reacción fue tocado por las baterías antiaéreas y obligado a descender en Maiquetía, siendo capturado su piloto. Le manifiesto, si es que me oyen, a los sediciosos de Maracay, que su acto insensato tocará a término dentro de breve tiempo. Y que si no abandonan las armas, serán irremediablemente aniquilados. Ese discurso lo oímos en mi automóvil yéndose hacia Los Teques. Cuando vamos más o menos por Antímano, yo digo, para mí, ¿no? Trejo habrá hecho contacto con Maracay. Entonces me acerco y le pregunto: comandante, ¿usted hizo contacto con Maracay? ¿Efectuó las coordinaciones necesarias? Entonces él me dice, no. En ese momento le digo yo, bueno, entonces yo me voy para Maracay. Seguí a Maracay y llego a Maracay. Eso sería más o menos a golpe de una, dos. Era temprano de la noche. Cuando llego a Maracay, viene un oficial de la base de Boca Río y dice, se fueron. ¿Cómo que se fueron? Sí, me dejaron, dice. O sea, haría aproximadamente unos 15 minutos que habían volado los aviones de la Fuerza Aérea, es decir, la Vaca Sagrada, con 24 oficiales aproximadamente hacia Barranquilla. Estando en el cuartel Páez, recibo una llamada de Carrillo
y voy donde él está en el cuartel Bolívar. Allí me dice, la situación es crítica, estamos totalmente rodeados, las tropas de Valencia están próximas, las de Caracas están en la encrucijada ya, las de San Juan de los Morros a punto de llegar, ninguna otra guarnición se ha plegado, la munición nos escasea, parece que la gasolina de la aviación se está agotando. Debemos ir a una reunión a Boca de Río para conversar con Martín Parada. Allí en esa reunión llegamos a la conclusión que el movimiento ha fracasado. Insurgimos, pero la única respuesta fueron los cañones del gobierno. Durante el día enviamos aviones a todas las guarniciones de la República. Fueron Canberra, San Cristóbal, a Maracaibo, a Barquisimeto, lógicamente a Caracas, La Guaira, Oriente, sin que hubiéramos tenido ninguna clase de respaldo de ninguna guarnición del interior. Tampoco supimos nada sobre los acontecimientos de Caracas, pues solo, como dije anteriormente, teníamos la respuesta de la artillería antiaérea. No supimos nada de qué sucedió con Trejo y las personas que lo acompañábamos, solo conocíamos los boletines del gobierno. También el respaldo de la población civil fue nulo, cero, excepto la guarnición de Maracay o el pueblo de Maracay, que sí totalmente se fue a la calle. Estas informaciones se complementaban con la información de que columnas de Valencia y de Caracas iban hacia Maracay. Ante tal situación, y teniendo también la responsabilidad de cuidar la Fuerza Aérea, estudiar la situación y creyendo que todo había sido un fracaso, decidimos irnos en avión presidencial a Vaca Sagrada para Colombia y aterrizamos en Barranquilla. En vista de esto, yo coordino con los oficiales del grupo de artillería Salón la posibilidad de retomar la plaza. Le digo, la columna que venimos somos nosotros, así que traten de tomar la plaza. En ese momento ellos se regrupan y empiezan a disparar sobre la base de Boca de Río, tratando de evitar de que los aviones vuelen hacia Maiquetía, porque ya la base en ese momento, los aviadores al abandonar la base e irse para Barranquilla, hicieron entrega de la base al coronel Romero Villante, que era el comandante de la base, y este ordena el traslado de los aviones hacia Maiquetía. Entonces ellos quedan disparando hacia la base. Por supuesto, eso es a oscuras, porque habían ordenado quitar la luz precisamente para evitar bombardeo y esas cosas por la oscuridad de la noche. Entonces, cuando ellos quedan tratando de esa coordinación y la reconquista de la plaza de Maracay, yo digo, me voy hacia Los Teques, donde presumo que voy a conseguir a Trejo. Pero cuando entro a San Mateo, ya el batallón Bolívar ha entrado a la población y caigo prisionero. El teniente Rubén Mazó me trae de Maracay la noticia de los acontecimientos, de cómo se han desarrollado. Realmente lo que más me causó extrañeza y lo que más me resistía a creer era el por qué los jefes de las Fuerzas Aéreas y algunos jefes de las Fuerzas Terrestres habían abandonado Maracay a bordo de la Vaca Sagrada. Era preciso hacer algo. Bueno, fui a Maracay y me encontré con el coronel Trejo, le di la noticia y Trejo decidió irse conmigo a Maracay, llamó a Trujillo Echeverría, a Gilmón Báez y les pidió que se encargaran de las fuerzas acantonadas en Los Teques. Se montó en el carro conmigo y nos fuimos a Maracay. Lamentablemente, el batallón Bolívar, bajo el comando del teniente coronel Adolfo Medina Sánchez, y el grupo de caballería bajo el comando del coronel Casanova, ya habían ocupado toda la zona perimétrica de la guarnición de Maracay y habían ocupado Maracay. Lamentablemente, repito, no tuve otra alternativa. Caí preso frente a la Escuela de Aviación, rodeado por las fuerzas leales al gobierno. De ahí, los momentos que viví fueron sumamente duros, sumamente amargos. Fui conducido al comando de la guarnición por el teniente coronel Sánchez Valderrama. Quise o intenté todavía que Roberto Casanova, que era mi amigo, mi hermano, nos siguiera acompañando y fue inútil. Acompañado por él, fui a las unidades, les ordené rendirse y luego fui conducido a la Radio Maracay, donde me dirigí al país
Les participé, entre otras cosas, igual que le había dicho a los oficiales de las unidades que habíamos tenido que rendirnos, que habíamos perdido simplemente un combate, pero no habíamos perdido la batalla definitiva por la libertad de nuestra patria. Tal conforme se había anunciado, se logró una decisión en breves horas en el levantamiento habido en la guarnición de Maracay, en el cual tomaron parte algunas unidades, y también en el levantamiento de 2 unidades de la guarnición de Caracas. El resultado rápido se debió a la admirable actuación de los jefes oficiales y en general los cuadros de las unidades que actuaron para restablecer el orden, así como a la magnífica calidad y decisión de las tropas. Cuando se defienden ideales, cuando no se actúa simplemente por cuestiones de conveniencia personal, el ánimo adquiere un temple especial que lo lleva muchas veces a realizar cosas que están por encima de las fuerzas físicas. Este hombre es Guillermo García Ponce. Su tarea, dentro de la política del Partido Comunista, será la de unificar los partidos opositores al régimen en un frente único, que con el tiempo será conocido como la Junta Patriótica. Para nosotros, en la Junta Patriótica, el movimiento del 1 de enero fue sumamente importante. Se había resquebrajado el poder militar de la dictadura. Era el momento de pasar a la ofensiva.